para todos estos pacientes que tienen cuadros clínicos leves, no existe un tratamiento específico que se recomiende por todas las organizaciones que pueden ver aquí, la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud de nuestro país, las principales instituciones que dictan tratamientos para enfermedades infecciosas en Estados Unidos. No se recomiendan tratamientos antivirales, inmunomoduladores o antimicrobianos para pacientes que tienen manejo ambulatorio. En primer lugar, los antivirales. El único antiviral que ha demostrado tener alguna acción en contra del SARS coronavirus tipo 2 es Remdesivir, que es un inhibidor de la polimerasa viral, al menos de los que ya cuentan con aprobaciones por las agencias regulatorias. La cuestión con Remdesivir, además de que todavía no tiene la aprobación por COFEPRIS en nuestro país, es que su uso está recomendado exclusivamente para pacientes graves que están hospitalizados y que requieren oxígeno. Existen ya un par de ensayos clínicos que han estudiado a este fármaco y que han visto que se puede acortar el tiempo a la recuperación o de la resolución de los síntomas en pacientes que requieren oxígeno, que están hospitalizados y que reciben este fármaco. En estos ensayos clínicos se incluyeron muy poquitos, solamente el 15% de todos estos enfermos tenían un cuadro clínico leve a moderado, que es de lo que estamos hablando en esta charla, y pues no, en este subgrupo no hubo un beneficio de dar el tratamiento con Remdesivir, que además es un fármaco parenteral. Entonces, pues por el momento no hay recomendación para utilizar antivirales en pacientes ambulatorios. Otros antivirales como puedan ser oseltamivir, rimantadina, amantadina, otros fármacos no tienen ninguna actividad en contra del SARS coronavirus tipo 2 y por eso es que no se deben utilizar para estos pacientes. En cuanto a los esteroides han sido el parteaguas en esta pandemia porque es el único fármaco que hasta el momento ha logrado disminuir la mortalidad, pero esto solamente en pacientes hospitalizados con requerimiento de oxígeno suplementario. Esta información vino a partir del estudio Recovery, que es un estudio multicéntrico en el Reino Unido que incluyó miles de pacientes en diferentes sitios de atención y se aleatorizaron a diferentes brazos donde cada uno recibía una intervención diferente de manera aleatorizada. Había un brazo de Remdesivir, un brazo de hidroxicloroquina, con acitromicina, esteroides, etc. Pero para el grupo que recibió a los esteroides, como pueden ver aquí en esta gráfica, hubo una disminución en la mortalidad para aquellos pacientes intubados y para aquellos pacientes con requerimiento de oxígeno, pero vean cómo no hubo ningún beneficio en aquellos pacientes que no requieren oxígeno. Entonces, dado que estamos hablando de los ambulatorios que no requieren oxígeno, pues este fármaco no tiene un beneficio para este grupo de pacientes y no debemos prescribirlo como parte del manejo ambulatorio, sino que se debe reservar para los pacientes hospitalizados. Otro de los fármacos que durante el inicio de la pandemia estuvo en boga e incluso en desabasto franco porque todo el mundo lo prescribía es la hidroxicloroquina. Este medicamento se empezó a utilizar porque se sabe que in vitro en algunos estudios mostró tener alguna actividad antiviral contra este virus y algunos otros, y hubo una publicación de un estudio que no era un ensayo clínico aleatorizado, sino que era una serie de casos, una cohorte pequeña donde se veía que hidroxicloroquina podía acelerar el aclaramiento viral a partir de la nasofaringe. A partir de esto se empezó a utilizar de manera indiscriminada sin que se tuviera una evidencia clínica de un beneficio. Sin embargo, en la actualidad ya tenemos muchísimos ensayos clínicos donde ya se ha demostrado que la hidroxicloroquina no tiene ningún beneficio para acortar la sintomatología, ya sea de pacientes con cuadros clínicos leves, con cuadros clínicos graves. La hidroxicloroquina tampoco demostró reducir la excreción viral de este virus en la nasofaringe y definitivamente tampoco detuvo la progresión de aquellos que iban a avanzar hacia una enfermedad grave. Aquí les muestro dos ejemplos de dos ensayos clínicos en pacientes con enfermedad leve, en los cuales no redujo los síntomas y no redujo el riesgo
para hospitalizar a estos pacientes. En cambio, sí que tiene varios efectos adversos. Los más importantes son a nivel cardiovascular, con riesgo de arritmias, con interacciones farmacológicas, con toxicidad gastrointestinal y toxicidad hematológica. Entonces, este es un fármaco que definitivamente no se debe prescribir para ningún tipo de pacientes. Otro de los antibióticos que también se utilizó de manera indiscriminada al inicio de la pandemia fue acitromicina. Acitromicina es un antibiótico que está en la familia de los macrólidos y que de una manera muy parecida a la hidroxicloroquina in vitro se sabe que puede ayudar a evitar que el virus, que el SARS coronavirus tipo 2 se una al receptor en la célula humana, y esto sobre todo porque interfiere con los mecanismos del pH en el fagolisosoma y con esto el transporte del virus a nivel celular. Además, este fármaco se sabe que tiene algunas propiedades de inmunomodulación, que puede contener la producción de la cascada de citocinas, y es por esto que se ha planteado como parte complementaria en algunas infecciones virales. Este fármaco se utilizó en el mismo ensayo clínico que les comenté de hidroxicloroquina, con un grupo de pacientes en donde se reportó de manera inicial que podía reducir la excreción viral. Sin embargo, de la misma manera, ya que tenemos ensayos clínicos aleatorios en todo tipo de pacientes, tanto leves, moderados como graves, pues no se ha visto definitivamente que haya una mejoría en los síntomas. Tampoco ayuda a que se negativice la PCR más rápido y tampoco va a detener la progresión hacia una enfermedad grave. Este fármaco se utilizó también como uno de los brazos del estudio Recovery, en el mismo de la dexametasona, y este brazo se detuvo porque se vio que era un tratamiento completamente fútil. Entonces, definitivamente no se recomienda el uso de acitromicina, ya sea sola o con hidroxicloroquina para el tratamiento de COVID-19. Un fármaco que es muy importante mencionarlo es ivermectina. Ivermectina es un antiparasitario que ha sido con un uso completamente indiscriminado, sobre todo en Latinoamérica. Este es un antiparasitario que en algunos estudios ha visto que puede tener cierta actividad antiviral contra algunos virus. En el caso del SARS coronavirus tipo 2, en estudios de cultivos celulares se vio que podía llegar a reducir la carga viral de este virus, porque también puede interferir con los mecanismos de transporte intracelular. Sin embargo, las concentraciones de fármaco que se utilizaron para este experimento in vitro son a una concentración tan alta que no se puede replicar en los humanos. O sea, las dosis que se usaron en esos cultivos celulares están muy por encima de lo aceptado, de lo tolerado para seguridad en el uso de los humanos. Incluso no es alcanzable esa concentración a las dosis convencionales sin poner en riesgo de desarrollar efectos adversos graves. A pesar de eso, es un fármaco que se siguió prescribiendo y que de hecho llegó a tener una publicación en uno de estos sistemas de reportes preliminares, donde todavía no hay una revisión por pares, que no se considera un ensayo clínico publicado, un estudio publicado, y que además utilizaba una base de datos que cuando se analizó pues no se pudo demostrar que provenía de pacientes reales. Era un estudio que tenía deficiencias metodológicas serias, donde los autores reportaban que sí ayudaba a disminuir la mortalidad de pacientes con COVID, y a partir de aquí pues se empezó a utilizar de manera completamente indiscriminada este fármaco. De tal manera que no se debe prescribir porque no tiene ninguna utilidad. No hay ningún ensayo clínico que demuestre que puede mejorar los desenlaces de los pacientes, pero en cambio sí que puede tener algunos efectos adversos, como es neurotoxicidad, interacciones farmacológicas y hepatotoxicidad. Entonces no se debe prescribir este fármaco tampoco. Otro de los medicamentos que al inicio de la pandemia se empezó a explorar si podía tener algún papel como adyuvante en esta infección fue el uso de antirretrovirales de los que se utilizan para el tratamiento contra el virus de VIH. En particular, esta combinación de antivirales que son inhibidores de la proteasa,
La teoría es que podía, además de tener un efecto contra el VIH, tener efectos sobre la polimerasa viral del SARS coronavirus tipo 2. Ya hay muchos ensayos clínicos y nuevamente pues tampoco hay ningún efecto benéfico en cuanto a acelerar la recuperación, en cuanto a la necesidad de intubación, la progresión de la enfermedad y mucho menos en la mortalidad. Y este tipo de fármacos sí tienen importantes efectos adversos, sobre todo a nivel gastrointestinal y muchas interacciones farmacológicas con un sinnúmero de fármacos. Con esto, pues en realidad no se deben prescribir tampoco. Aquí les voy a hablar un poquito acerca de los anticuerpos monoclonales. Este grupo de fármacos todavía no tiene acceso en México, incluso todavía no tienen aprobación por la FDA para el uso en este país, en Estados Unidos. Sin embargo, hay que tener la noción de que son fármacos que probablemente en los siguientes meses escuchemos cada vez con mayor cantidad en las noticias. Los anticuerpos monoclonales, en particular este que se llama Bamlanivimab, se utilizaron en un ensayo clínico de fase 2 en pacientes con cuadros leves y moderados en Estados Unidos. Y cuando los autores hicieron un análisis intermedio, lo que encontraron es que este fármaco de anticuerpos monoclonales sí podía ayudar a que se excretara, a que se acelerara la depuración del virus a nivel de la nasofaringe más rápido. Es decir, negativizamos la PCR más rápido en aquellas personas que les damos anticuerpos monoclonales que aquellos que no. Y uno de los objetivos secundarios de este estudio era analizar el riesgo de hospitalización o la necesidad de ser valorado en urgencias, y en este subgrupo sí se vio que podía reducir el riesgo de hospitalización con el uso de anticuerpos monoclonales. Este es un ensayo de fase 2, faltan los ensayos de fase 3, que son los que permitirían en todo caso utilizar de manera más amplia estos fármacos, pero pues para tenerlo en cuenta, aunque por el momento no es algo que esté disponible en nuestro país. En esta gráfica pues, se puede ver precisamente cómo se acelera la depuración viral conforme pasan los días en aquellos grupos que tenían los anticuerpos monoclonales en comparación con aquel grupo control que no recibió los anticuerpos monoclonales, negativizaron la PCR de una manera más temprana. Otros medicamentos que se han utilizado de manera muy frecuente son aquellos que se consideran adyuvantes. Por ejemplo, la vitamina C. Sabemos que sus propiedades naturales es funcionar como un antioxidante, funcionar como antiinflamatorio en algunos pacientes críticos. Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún ensayo clínico que muestre un beneficio en pacientes con COVID-19, por lo que no podemos recomendarlo de manera regular. La vitamina D es otro fármaco muy prescrito. La vitamina D tiene receptores dentro de los linfocitos T y dentro de las células presentadoras de antígeno, y se sabe que puede también modular la respuesta inmune. De la misma manera, todavía no hay ningún ensayo clínico que pueda apoyar su uso y su prescripción rutinaria en pacientes con COVID. El zinc es otro inmunomodulador que pueda llegar, que se ha visto que pueda disminuir las infecciones respiratorias por virus de temporada, pero no se ha visto tampoco ninguna utilidad en COVID. Y por último, el factor de transferencia, que es uno de estos productos milagro que pues, se vende para una serie de enfermedades sin que tenga ninguna evidencia de beneficio o evidencia científica que lo apoye incluso para cualquier tipo de enfermedad. Entonces, todos estos fármacos no tienen un papel, no tienen un beneficio y no deben recomendarse de manera rutinaria. Y por último, que es muy importante, ya que también ha sonado cada vez más en las noticias, cada vez más personas lo quieren utilizar, incluso ciertos grupos del área de la salud lo llegan a recomendar, pero es muy importante tener la información clara acerca del dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un desinfectante ambiental. Se utiliza para potabilizar el agua, se utiliza como blanqueador, se utiliza como descontaminante del ambiente. No está recomendado su uso en humanos. Sin embargo, existen presentaciones que se comercializan sin tener ningún tipo de registro sanitario en ninguna agencia regulatoria internacional. Se pueden identificar lo venden como CDS, como MMS, que es una solución de estos productos también milagro.
Y lo más importante es que no hay estudios en humanos donde se demuestre que es seguro utilizar este medicamento, ni como tratamiento ya de una infección establecida, ni como profilaxis para evitar los contagios. La información que puede circular en las redes sociales son simplemente anécdotas, comentarios, donde se sugiere que como es un desinfectante que puede inactivar a los virus en el ambiente, pues entonces lógicamente también tendría que eliminar al virus de los tejidos en humanos. Sin embargo, no hay ninguna evidencia científica de que esto suceda, pero sobre todo no hay evidencia acerca de que sea seguro utilizarlo. Y en cambio sí, existen muchos reportes por toxicidad de este compuesto en las diversas agencias regulatorias. Dado que es un gas que se puede volatilizar, puede causar irritación ocular, puede irritar la piel. Cuando se ingiere puede causar también irritación en la mucosa gastrointestinal, incluso perforaciones intestinales. Puede causar anemias hemolíticas, falla respiratoria por metabolismo hacia la metahemoglobina y puede desencadenar arritmias graves. Entonces, aquí sí es una recomendación universal. La Organización Panamericana de la Salud, la FDA, la COFEPRIS, recomiendan que no se utilice este fármaco por el riesgo de toxicidad y porque no tiene registro ni ninguna evidencia científica detrás que lo justifique. Para terminar esta ponencia, como conclusiones para llevar a casa, pues tener en cuenta que más del 80% de todas las infecciones por coronavirus pueden llegar a recibir manejo ambulatorio. Entonces, es la gran mayoría de los pacientes a los que podemos tratar en casa, siempre y cuando nuestra evaluación clínica esté centrada en identificar aquellos que tienen factores de riesgo para progresar o para desarrollar una enfermedad grave. Y esto va a estar dictado de manera fundamental por el monitoreo de la saturación de oxígeno en casa. El tratamiento es exclusivamente de soporte y sintomático con antipiréticos y antiinflamatorios. No se recomienda prescribir antivirales, esteroides, antibióticos, antiparasitarios o ningún otro adyuvante en estos pacientes ambulatorios porque no existe evidencia de que haya algún beneficio, pero en cambio sí puede haber algún efecto adverso. Es importante en todas las personas que tenemos en casa reforzarles las medidas de aislamiento para prevenir infecciones en otras personas de la casa y monitorizar a aquellos que sabemos que tienen algún factor de riesgo para identificarlo y referirlo al hospital en el momento en el que sea necesario. Por último, recordar que como médicos, pues una de las premisas a las que estamos sujetos es primero no hacer daño. Entonces, a pesar de que durante la pandemia haya mucha presión, inquietud, ansiedad por prescribir algún tratamiento que pudiera ser de algún beneficio a nuestros pacientes, recordar que les podemos provocar un efecto adverso, pero el daño también pues, se puede ver reflejado en el bolsillo de los pacientes. Entonces, no recomendar tratamientos que no van a tener alguna utilidad para ellos. Muchas gracias.